Sean bienvenidos una vez más al canal del Tío Tech. Yo soy Vanessa García y el día de hoy aprenderemos a citar nuestra bibliografía según lo que deriva las normas APA en esta séptima edición en nuestro documento de Microsoft Word. Entonces, en nuestro archivo de Word ya deben estar almacenadas todas nuestras fuentes para que con tan solo un clic podamos ingresar la bibliografía que nosotros necesitamos según la séptima edición de normas APA. Entonces, miren que yo aquí, observen, estoy utilizando un libro denominado Mujercitas. Aquí ya tengo un texto donde lo que voy a hacer es ingresar la bibliografía. Entonces, ¿dónde encontramos la sección, en este caso en Microsoft Word? Pues fácil, diríjanse a la opción de herramientas de tareas y aquí tienen esta herramienta, opción referencias. Vean que aquí solamente vamos a utilizar lo que son citas y bibliografía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Darle clic a insertar cita y vamos a desglosar y nos deriva esta opción. Con un clic nos aparece esta ventana donde lo único que vamos a hacer es llenar según los campos que nos deriva. Vean aquí que, como les indicaba, era un libro que yo estoy utilizando en este caso como ejemplo. Entonces simplemente le voy a dejar ya predeterminado mi sección del libro. Aquí también podemos poner el artículo de un periódico, actas, informe, según lo que nosotros tengamos predeterminado en el ejemplo que vamos a realizar. Entonces, aquí vamos a llenar según los campos que ya nos deriva nuestro libro. Ven aquí, en esta parte inferior nos da el ejemplo que nosotros debemos utilizar en este caso. Si este libro tiene solamente un autor, perfecto, le vamos a agregar del apellido, coma, el nombre. Pero si en caso tuviera dos autores o más, simplemente lo vamos a dividir con esta opción del punto y coma. En este caso solamente está un autor, así que vamos a ingresar los datos. Miren, May, este es el apellido, coma, Luisa, y este es el nombre. Entonces, ahora voy a llenar el título de mi libro, el año en el que fue publicado, la ciudad, vean, y la editorial. Correcto. Entonces, ya una vez establecido todos estos datos, netamente yo voy a aceptar y vean lo que va a pasar. Ya he insertado la primera bibliografía y así vamos a hacerlo sucesivamente con las bibliografías que querramos determinar. Aquí he ingresado algunos textos para poder trabajarle al momento de insertar una bibliografía general. Entonces, ¿cómo lo hago esto? Supongamos que estamos en mi siguiente hoja. Voy a colocar aquí bibliografía, donde voy a insertar la general. Entonces, lo único que voy a hacer es derivarme nuevamente a esta opción de referencias y chequen esta opción donde dice bibliografía. Simplemente desgloso y vean, elijo esta opción de insertar bibliografía. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya ha jalado todas mis bibliografías que he tenido aquí. Entonces, no necesitaba directamente saber todas las derivaciones que me indica APA. Esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla en nuestro documento de Word. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí yo deseo agregar otro texto más? Lo único que debo de hacer es agregar mi otra opción y vean, nuevamente voy a realizar la opción de insertar una nueva fuente e ingresar los campos que voy a solicitar. Perfecto, entonces vean que aquí ya el último párrafo que he ingresado también ha tomado una cita. Lo único que tengo que hacer es actualizarle. ¿En dónde? Miren acá la última opción del texto que he escogido en este caso y le voy a dar actualizar citas y bibliografía y ya ha jalado esta última opción aquí. Fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, me equivoqué en algunas de mis citas? Fácil, no hay problema. Acá podemos editar esta opción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Observen que me dirijo a esta opción de administrar fuentes y aquí yo ya selecciono la bibliografía que deseo editar. Por ejemplo, supongamos que es esta. Le doy aquí en esta opción. Miren, editar. Y voy a poner, por ejemplo, si me equivoqué de año, pongo el 71. Acepto. Me indica aquí esta ventana, simplemente le doy sí, o inclusive tengo la opción de poder eliminar aquí o copiar uno nuevo. Esto es a manera de que vayamos escogiendo y simplemente cierro y vuelvo aquí y actualice. Observen que esta es la opción que yo acabo de actualizar.
Miren. Y así de una manera muy fácil estamos administrando las fuentes de nuestras citas bibliográficas. Y de esta manera muy sencilla hemos aprendido a generalizar toda una bibliografía en nuestro documento de Word. No te olvides que nos encontramos en un siguiente vídeo aquí en el canal del Tío Tech.